¿Qué me ibas a decir? No, que ¿sabes cómo lo descubrí esto? No. O sea, había descubierto el otro lado, resulta que yo estaba... Ah, eso, boludo. ¿Cómo descubriste el otro lado? Y ahí viene, eso es lo fascinante. Resulta que yo, un día en una clase de la facultad, Sí. yo tenía una materia que era una materia electiva, digamos, ¿no? Era esa materia y después otras dos más. Y me encanté por esta porque tratábamos mucho el tema del documental, justamente. Y en un momento, creo que era por el segundo cuatrimestre, el profesor de teóricos nos daba tipo, en cada clase era como que íbamos dividiendo distintos tipos de documental. ¿Viste? Una clase era un tipo de documental, otra clase era otro tipo de documental, hasta que llegamos a la parte en la que él nos decía, bueno, porque en la materia es como que después en un momento tenés que hacer un documental, no sé qué onda, y decía, bueno, ustedes a la hora de hacer un documental pueden apoyarse, o sea, pueden aparecer ustedes, los documentalistas dentro de su obra, digamos, ¿no? Entonces nos daba un par de ejemplos y entre esos ejemplos estaba esta, que era el otro lado, que él justamente, el profesor lo que nos decía era que lo que caracterizaba este tipo de documental, este tipo de idea, este tipo de narración, era la figura del cronista. El tipo colgó de un clavo su historia y salió a buscar alguna que pudiera entender. En eso los extraños son siempre generosos. Solo hay que saber escuchar. ¿Cuánto cobras? Pago yo. No way. No way. Bienvenidos a otro capítulo más de Joyas Nacionales y hoy vamos a hablar de una obra particular del cine argentino, de las series, de la televisión y del periodismo en general. Acá vamos a hablar de una obra muy puntual que combina de todo, combina por un lado investigación, periodismo, combina cine, combina el formato de serie de capítulos, combina de todo. Es una mezcla de varias cosas que vos no la vas a poder creer. Y en este capítulo tenemos un montón de info y un montón de cosas para presentar y un montón de cosas interesantes para hablar. Bueno, Gonza, o sea, antes de arrancar de lleno con lo que quería hablar puntualmente, te quería preguntar, ¿cuál fue tu primera sensación cuando viste el primer capítulo Él, muy loco, porque vos cuando. No sé si fue una vuelta que habremos salido del cine, que me dijiste, che, loco, hablemos de esta serie. No fue. ¿Cuándo fue exactamente? puede ser que yo te haya mencionado algo una vez que fuimos a ver un cortometraje hecho por unos amigos míos. Ah, sí, fue ese día. Fue ese día. Y creo que estábamos hablando de cosas para hacer en el programa, este podcast, y luego yo te mencioné eso. Puede ser que haya sido así. Sí, Que- y después el amigo me mandó 4 capítulos para ver. Que, o sea, hay Dije, más, pero digamos sí, más de no, 4 obvio. como estándar para... Obviamente. Cuando empecé a ver el primero no tenía idea de lo que estaba viendo. No entendía nada. Y después cuando va avanzando el capítulo, digo, pará, boludo, estos son entrevistas. Sí. Y ahí le mando, che, boludo, ¿qué es esto? ¿Ficción? Y ¿Esto yo, es ficción? ¿Y yo qué te dije? Vos me dijiste, así te quería agarrar a vos. Así me dijo el hijo de puta, ¿vos podés creer? Ah, sí. Porque aparte dije, no creo que lo enganche a la primera. No, Igual. es que ni en pedo. Vos me decís, hablemos de una serie. Y yo digo, bueno, hablemos. O sea, seguro me habrá pasado alguna serie no lineal, de capítulos aislados, de historias aisladas. Claro. Y digo, bueno, debe ser una onda de esa, qué sé yo.
Y nunca te esperaste algo así. Nunca me esperé, pero ni en pedo me habré esperado algo así. Y ni en pedo me esperaba que sea tan divertido. También, ¿viste? Eso es lo particular. Sí. Que es como encontrar en la narración un entretenimiento, pero que a la vez esté apegado a lo real. Discúlpame para la gente que no sabe. Sí. Un cronista. ¿Qué es un cronista? Bueno. Porque yo en mi ignorancia Ujú. digo, bueno, cronista, ¿quién es? El que escribe el diario, revista, lo que sea. El que saca artículos para contar. ¿Eso es un cronista? No, en realidad ese es el periodista. Ese es el periodista. El periodista. Y además del periodista hay otro tipo de personas, como por ejemplo el redactor, que es el que redacta las noticias y elige cómo se va a escribir. Después están, no sé, los correctores que leen la nota y se dice, mira, acá le falta una coma, acá le falta un acento. Y después, entre todo eso, está, bueno, el cronista, que es como una persona que, digamos, busca información, investiga por su propia cuenta y narra una serie de hechos de manera secuencial. Generalmente son hechos que transcurren en la vida cotidiana y digamos, suceden en un periodo, generalmente es un periodo breve de tiempo, pero puede ser un periodo largo también. Se extienden, no sé, desde un par de días, una semana, hasta inclusive pueden extenderse un año. Y digamos, el cronista va contando los hechos de manera cronológica, de viene la palabra, cronológicamente. Te va diciendo cómo fueron sucediendo. Y eso se encarga el cronista. De hecho... Entonces, digamos, el otro lado de Fabián Borosecki es el ejemplo perfecto de qué es un cronista. Sí. Okay. Que eso es lo que quería hablar. Porque para entender esto tenemos que entender qué es una crónica. O sea, hablé antes del cronista, que es esta persona, que es generalmente una persona o un periodista que investiga, acopla la información y lo narra de manera cronológica los hechos. Ahora, la crónica en sí, para entenderla, tenemos que mencionar a una persona muy puntual, un escritor argentino muy reconocido, como es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es conocido, entre muchas otras cosas, por haber escrito una obra llamada Operación Masacre. Y digamos que él, antes de hacer Operación Masacre, tuvo un paso por la literatura, por el periodismo, y digamos, tuvo unas cuantas publicaciones. De hecho, su primer libro, llamado Variaciones en Rojo, contenía una colección de relatos policiales que mostraban ese interés por la realidad, ¿no? Por lo que está sucediendo en el día a día en las calles. Y resulta que en uno de los golpes de Estado de Argentina, más puntualmente en el 53, cuando lo derrocan a Perón, ¿viste? Suceden una serie de eventos que hacen que cambie su vida, cambie el rumbo de su vida por completo. Resulta que hay un general argentino de esa época, que se llamaba Juan José Valle, que intentó hacer un levantamiento contra la dictadura, porque él quería como tomar el poder, y le salió mal. Y en consecuencia, de ese intento fallido, un grupo de civiles terminó siendo fusilado en un basural de José León Suárez. Ahora, resulta que un tiempo después, Walsh escucha una frase referida a ese hecho que cambiaría por completo la historia de su vida, ¿no? Entonces viene una persona así, se le acerca y le dice, referida al hecho, dice, hay un fusilado que vive. ¿Entendés? Así, corta. Y a partir de ese momento, Rodolfo Walsh no puede pensar en otra cosa que es, ¿quién es ese fusilado? ¿Dónde está ese fusilado? ¿Cómo lo encuentro ese fusilado? ¿Entendés? Le empieza a carcomer la cabeza y hasta que él empieza a investigar sobre el fusilamiento nadie sabía nada. O sea, el tipo se obsesionó con la historia y decidió investigar ese hecho. Y junto con otra periodista llamada Enriqueta Muñiz, buscó reconstruir la historia de estos asesinatos, este fusilamiento, para encontrar sobre todo esta persona el fusilado que vive. Y para entender todo lo que es la crónica
el periodismo y demás, solo basta con ver el prólogo de Operación Masacre. Porque prácticamente Walsh recibe un dato, le dicen que hay un fusilado que vive. Y a partir de ahí empieza a buscar ese fusilado que vive. Y además, si encuentra ese fusilado que vive, esa persona puede contar de manera verídica qué fue lo que pasó. Y eso es lo que consiste el periodismo de investigación. Tener un dato, chequearlo, confirmarlo y después contarlo. Pero además de contarlo, es contar algo que el poder no quiere que se sepa. Y sin embargo, acá Rodolfo lo hace de una manera particular porque lo narra utilizando los elementos de la literatura. Los elementos de ficción de la literatura. Y es donde surge este género que se conoce como la non-fiction. O sea, la no ficción. Claro. ¿Entendés? Porque vos contás un hecho de verdad. Pero digamos, el hecho, narrado en- lo que pasa es que el hecho sucedió. Claro, exactamente. El hecho sucedió. El tema es que el tipo lo escribe. Escribe la investigación, ¿no? Claro, el tipo escribe este libro justamente como si fuese una historia. Una novela. O una novela, claro. Exactamente. Y eso es lo que ¿Qué es genera... lo que pasó también con el Polaquito? Sí, tal cual, boludo, tal cual. O sea, de hecho en la película, digamos, obviamente se toma sus... Sí, o sea, es una película, ¿no? Claro, tal cual. Se toma sus libertinajes, ponele. Exactamente. Pero al fin y al cabo también es una crónica de una historia que pasó. Y aparte también, tengamos en cuenta que te lo cuenta de manera cronológica. Claro. Entonces eso también podríamos decir que apoya este sentido de contar los hechos como sucedieron, en determinado orden. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí es donde nos conectamos con Fabián Polosecchi, quien él originalmente había estudiado periodismo, ¿Dónde? según tengo entendido, en la Universidad de Belgrano, por ahí, una cosa así. No pude encontrar mucha información al respecto. Sé, por ejemplo, que él nació en Belgrano y por muchos años vivió ahí, pero no sé exactamente si estudió por ahí o en alguna otra universidad, probablemente en la UBA, no sé. Ahora, el tipo, evidentemente hoy, para nosotros esta serie es una joya de culto. Totalmente. Antes de hacer esta serie, ¿dónde laburó? Él trabajó en diferentes revistas y Revistas diarios. y diarios, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, trabajó un breve tiempo en Página 12, trabajó en otro que era Revista Sur, después trabajó en un lugar que era Fierro, la revista Fierro, que era una historieta más era una revista que estaba más apuntada a la historieta, pero también tenía cosas de periodismo, cosas de actualidad. Después, bueno, Teleclick, La Popular, y la que más lo marcó a él, según tengo entendido yo, fue Radiolandia, que fue como los que le dieron como su primer laburo antes de empezar a trabajar en periodismo. Que es curioso porque él originalmente, antes de eso, había sido parte del Partido Comunista. ¿A qué no sabes esa edad? Es increíble esto. Resulta que él, cuando estaba estudiando, era como el jefe estudiantil del Partido Comunista. Sí, pero militaba para el comunismo, ¿qué onda? Sí, fuera de joda. Tipo un full tipo del caño, ponele. Más o menos, no te diría full del caño, pero más o menos esa onda. Digamos esa rama, no es que era socialista, Claro. era comunista, con todas las letras. Claro, exactamente. Él creía que era como la manera, lo que necesitaba la Argentina en ese momento. Está bien. Más que nada, se entiende más por el contexto histórico, porque él era encima en el medio de la dictadura militar del 76, ¿viste? Todo eso, en ese momento estudié, en ese momento era, todo muy jodido. Sí. Y aparte que eran jóvenes que en ese momento como que estaban perdidos en algún sentido, y esta idea les atraía. Después, cuando volvió la democracia y demás, se empezó a dar cuenta que era toda una estupidez, y que encima no tenía sentido lo que estaban haciendo. Y más que nada, sobre todo porque a él en un momento el partido
le financiaban como yo te dije, una especie de revista que estaba haciendo para los estudiantes de la universidad, le quitaron los fondos de financiación y no pudo continuar más, entonces se recalentó todo y se fue. Y fue el primero, de hecho varios compañeros en un documental que hay hablaron de este tema y dijeron que él fue como el primero en irse de todos porque también como que se dio cuenta que no tenía sostén esto. Y bueno, militábamos por un mundo mejor, por la revolución socialista. No era novedoso, no había que ocultarle. Eran los hijos mayores que a veces, cuando eran chicos, había que decirle, no anden contando en la calle o no digan, porque eran épocas ilegales. Pero ya con Fabián era más fácil, porque los mismos hermanos le decían que no hay que hablar o que hay que cuidarse o que, en fin, esas cosas. No teníamos ni conciencia del peligro, ni conciencia de la historia desastrosa del Partido Comunista, de un montón de cosas. Quizás Polo un poquito más, ¿no? Tenía sus sospechas, por algo se fue inclusive antes que todos nosotros. Recuerdo cuando yo empecé a militar me venían a pedir que me corte el pelo o que no vaya a recitales de rock y la generación de Polo fue la que logró romper eso en la estructura, digamos, antes era como que te marginaba la estructura, ¿no? Decía, bueno, no, me voy a un recital de rock y era todo un problema ideológico y político, y si te habías fumado un porro ya más o menos te condenaban a la silla eléctrica. Andaluz eran épocas donde, bueno, también los recitales se transformaron en espacios de reclamo y, digamos, había mucho fervor. Veníamos de años de represión muy dura y, bueno, era un espacio muy importante. Estábamos en la etapa donde empezábamos a descreer de nuestra propia militancia y creo que nos juntó ese descreimiento, más que los acuerdos ideológicos o políticos, digamos. Eran años así como de angustia porque yo estaba así, creo que hasta era funcionaria, ya me pagaban por militar y me parecía que todo estaba bien o que por lo menos estaba creyéndome, y cuando volví a mi casa y me encontraba Polo que empezaba... Todo esto se puede ver en un documental llamado La Vereda de la Sombra. Que es justamente el documental donde se habla también de su muerte. Exactamente. Eso es un punto que a mí me interesa mucho, la verdad. La muerte de Polo Secchi. Sí, porque es raro. Es raro. Digamos, el tipo casualmente se mató en las vías del tren, tengo entendido. En un accidente, ponele. O sea, supuestamente, según lo que se cuenta, es que el tipo fue a la estación esta de Santos Lugares, sí, se tiró a las vías del tren y se suicidó, sin un motivo aparente. La de Santos Lugares es la del San Martín. Exactamente, esa Okay. misma. O sea, tal cual, ¿no? Y aparentemente, o sea, murió en el acto cuando llegó el tren. O sea, viste como que esperó a que llegara y se tiró y... Ahora, hay algo curioso también, que el último capítulo que vos me pasaste, sí, se trata justamente de eso. Sí, exactamente. De eso, exactamente de eso. Y de es, los muertos de las vías. Exactamente, la gente que se suicida, los trenes y cómo afecta a los trabajadores de tren también. Que es curioso porque esto refuerza la teoría de que muy probablemente lo mataron. Porque si él ya había tenido esa experiencia, ¿por qué haría lo mismo? Es que aparte teniendo en cuenta que afecta a los trabajadores... al tipo lo suicidaron. Lo más probable. De hecho, esa es una de las teorías que se dice que en realidad no es que se mató, sino que lo mataron. Porque aparte también, una cosa que se sabe es que él tenía en camino un próximo proyecto medio parecido al Otro Lado, y también otra serie que hizo después, El Visitante, que es una secuela del Otro Lado, que era como también una onda medio parecida pero enfocada a otro lado. Uh-huh. Entonces como que tenía pensado hacer un próximo programa y bueno, se murió y cayó toda la idea, ¿no? Claro. Eso también refuerza la idea, porque si vos estás pensando hacer algo a futuro, ¿por qué te vas a matar? También. Sobre todo teniendo en cuenta que vimos que hay un capítulo en el que él habla sobre esta temática, y sobre todo viendo lo que afecta a los trabajadores de tren, no creo que o sea, de última, si te suicidas, probablemente lo hubiera utilizado otros métodos. Sí, otros métodos, y aparte justamente como ya se sabe los proyectos que
que él tenía en la cabeza. O sea, evidentemente no era un tipo depresivo. Un tipo depresivo justamente no piensa en eso. Claro, exactamente. Y eso refuerza la teoría de que lo terminaron matando. Y claro. Que es medio curioso porque esto también se relaciona mucho con otra joya nacional que vamos a ver en el momento, como es Tango Feroz, la historia de Tanguito. Que también el tipo, que era originario de Caseros, también murió de una manera muy similar. Pero Que a volviendo- Tanguito también lo suicidaron. Lo más probable. Pero bueno, volviendo con Polo Secchi, podemos, más allá, creo que la mejor manera de definirlo es que él tuvo una obra breve, pero con un legado inmenso, ¿no? Porque de hecho, viendo estas joyas como son El Otro Lado o El Visitante, Que en realidad también es de culto, porque Claro. yo voy y le pregunto a mi viejo, che, ¿qué onda Polo Secchi? No tienen ni idea. ¿Entendés? claro, Y eso, tipo, justamente lo hace ser de culto. claro, ¿Qué? porque ¿Eso es como- gira o es Sí, cuadrado? sí, toma. Ah. Este te lo estaba sirviendo justo para vos. Pero no, sí, o sea, lo que decís es muy cierto, porque justamente es como que, o sea, está a la disponibilidad de todo el mundo, porque los capítulos del Otro Lado lo pueden ver tranquilamente en YouTube, van, lo buscan, lo ven, pero a la vez no es como algo tan referido por la mayoría de la gente, no es como tan visible, no es tan hablado. Pero sin embargo quedó en la memoria de aquellos que lo vieron en televisión en su momento. Ujú. Y sobre todo en mi profesor, que según tengo entendido, él trabajó en algún que otro capítulo de... Interesante. Entonces nada, tipo, como que dejó su huella el programa y también dejó su huella para un montón de gente, sean los estudiantes de cine, de periodismo, de comunicación, demás. Es como que dejó un montón de cosas a ver, a estudiar y a aprender. Ese tipo te inspira para estudiar comunicaciones. Totalmente, totalmente. Aparte también te inspira a hacer otro tipo de proyectos que también, digo, puede ser de cine, de periodismo, pero también a agarrar la cámara y a hacer algo. Es tremenda esa fusión que hace entre justamente lo que es el cronismo, el periodismo y el cine negro. También, porque eso es lo particular. Este programa también se caracteriza por tener una estética muy particular, ya que por un lado combina la ficción con el documental, combina el periodismo con el cine, pero a la vez combina, por un lado, la estética del cine negro con la estética que vos ves en las calles, en la ciudad de Buenos Aires en aquel momento. Claro, porque no es solo entrevistas. No te cuentas solo las entrevistas. Hay más. Claro, y encima- eso es lo jugoso también. Y aparte también te narra las cosas de manera muy poética. Claro. De manera que él tiene de narrar se asemeja mucho a la poesía. La soltura que tiene con los del taxi, boludo. Sí, y eso también es una característica muy interesante, las entrevistas que hace, la manera que él tiene de entrevistar a los otros. De hecho hay un momento, un archivo en el que él hace una presentación para promocionar el programa y en un momento él dice, sí, hay más ganas de contestar, lo que necesitamos también, me parece, es romper cierta distancia con la gente, escucharla. A veces hay mucha preponderancia del tipo que pregunta. Nosotros lo que tratamos de hacer es escucharla. Y eso es una característica muy interesante. Las entrevistas, si vos te das cuenta, muchas veces no vas a escucharlo a él hablar, sino que la gente que entrevista es la que habla más que nada. Y hablan con soltura porque él los deja hablar y utiliza las preguntas como incitadores a hablar. Claro, y eso es algo que hoy en día no pasa, la verdad. De hecho, en realidad sí pasa, pero lo vemos de otra manera. Porque, por ejemplo... No, pero yo no me refiero a eso. Claro. Yo a lo que me refiero es que ponele... Hay programas donde hay entrevistadores que justamente no dejan hablar al entrevistado. Claro, ¿Me entendés? Lo cual con él pregunta y cierra el orto. claro. Como tiene que ser. Y aparte también es interesante porque muchas veces pasa que los que entrevistan quieren ser como los protagonistas de la entrevista, cuando en realidad es el entrevistado que tiene que hacerlo. Claro. Y eso lo quiero decir que es como uno de los legados que tiene Polo Secchi, porque de hecho esa manera de entrevistar se relaciona mucho
con Caja Negra de Julio Leiva, Ujú. en donde él trae gente, diferentes personajes, a la Caja Negra para hablar, y él utiliza las preguntas como incitadores. Y de hecho, si uno se lo pone a analizar, es el mismo concepto, pero aplicado de otro modo. Por lo tanto, vemos cómo Polosecchi dejó un legado que influyó no solo a la gente de su momento, sino que influye inclusive a gente de ahora, ¿entendés? Como eso, como que vemos reflejados ciertos aspectos de esa manera de entrevistar, de esa manera de conectar con el otro que se aplican hasta hoy en día, ¿no? Y a ver, hablando, por cierto, ¿no? De determinadas cuestiones que tienen que ver con lo cinematográfico, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? De los 4 capítulos que me mandaste, Sí. los primeros 2 se escuchaban, tenían un audio muy bueno, se entendía. El tercero que mandaste, que fue el de fútbol, Claro, ese que tenía un audio malo. ese tiene un audio no malo, asqueroso. Claro, asqueroso. No se entiende. Y después el del tren me pasó algo curioso porque cuando apagaba el audio, porque viste que hay partes donde el audio se apaga. Claro, es como que se perdió el audio ahí. Claro, o sea, yo intentaba retroceder porque dije que algo está mal, Claro. ¿no? Y Yo me hice la misma pregunta y dije, no, le falta el audio. me faltaba el audio. No, este es una locura. Igual es muy buen capítulo, pero sí. Sí, es muy buen capítulo. Pero bueno, lástima que esas partes no se puede. Igual según. Igual era supongo que era música, ¿no? relleno. Sí. Para mí era relleno porque no se escuchaba a alguien hablar. No. Salvo una partecita pequeña al chabón que de las boletas, no. No mucho más. Ahora, qué loco que sea tan prestigioso el tema de tener la gorra del inspector de trenes. Era un inspector de trenes. Inspector de trenes. Un cargo que hoy en día con la SUBE no existe más. Ese. No, olvidaste. Pero es curioso porque sirve como registro de una época pasada de cosas que sucedían antes. Claro. Que hoy en día ni sabíamos que existía eso, por ejemplo. Yo no sabía. No, yo tampoco. ¿Sabes cómo? La cosa antigua de los trenes, ¿viste? Sí, Es como una muy particular. Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en ese momento cuando lo viste por primera vez? Cuando lo vi por primera vez fue como, bueno, empieza una serie de policial. Claro. Totalmente policial. Y después me encuentro que el tipo se sube a los taxis y les pregunta cosas a los taxistas. Que justamente ese capítulo se trata de eso, de las charlas confidenciales, ponele, que hay adentro de los taxis, con los taxistas. Claro. Y ahí cuando el tipo se va subiendo a los distintos tipos de taxis a preguntarle cosas a los taxistas, ahí cuando te pregunté, loco, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué me mandaste? Porque vos pensabas, bueno, ¿estará haciendo una investigación de un crimen preguntando a los taxistas? Que claro, o sea, yo en mi mente, en mi cabeza, estaba diciendo, no, este tipo, no sé, estará preguntándole cosas, investigando, y después cuando veo que le pregunta, no sé, estupideces o cosas banales, ahí como que medio que caigo, che, esto no es lo que estoy pensando que es. Y eso la verdad que me llamó la atención y me incitó también para ver más. Ah, ok, te incitó para ver más. Y claro, porque es interesante. Porque vos comenzás el episodio diciendo, bueno, esto es un policial, evidentemente un policial, que quiere averiguar cosas, se sube y hace preguntas, pero cuando suena la pregunta, vos decís, ¿qué mierda? ¿Qué onda? Aparte eso, combinado con la música jazz, los planos exquisitos, porque eso música jazz y música jazz tipo súper neoyorquina, súper oscura, súper que te lleva a ese ámbito, ¿viste? Total. Y aparte, viste que es como que, de hecho ahí viene una de las cosas con las que lo quería relacionar,
Porque justamente... Aparte, hay otra cosa que quiero Sí. agregar, A ver. que a mí me parece que el tipo elige a los entrevistados. No, o sea, seguramente habrá entrevistado a, qué sé yo, 100 taxistas, de esos 100 taxistas habrá elegido, no Los sé, más particulares. los más particulares, que es justamente el tipo que te decía Hmm. de los anteojos, que es un banana, Sí. el que es pelado, que vos... yo te digo, imagínate un tachero. Bueno, la persona que te estás imaginando es ese, ¿me entendés? Sí. Cumple con todos los estereotipos de tachero. Es una... es espectacular, ¿me entendés? Y de hecho ahí viene lo interesante, porque él, viste, como había comentado, él, cuando empezó a trabajar en Tele, empezó a conocer un grupo de gente, y ese grupo de gente fue lo que lo ayudó a hacer este programa. El grupo de personas. No, ¿Conocía un grupo de personas? No, ese grupo de personas. No, pero la gente del trabajo, ¿entendés? Tipo compañeros del trabajo, Sí. y esos compañeros del trabajo lo ayudan a él a hacer como esa selección de personajes particulares para entrevistar. Ujú. Y eso también apoyado con el carisma que tenía él y lo fotogénico que era él también a la hora de lanzarse, ayudó un montón. Y así generaba como esa fluidez en el momento que por ahí de otra manera no se conseguía. Que es donde juega el documental, el registrar en el momento, justamente. Porque, ¿sabes algo también que en ese capítulo me llamó la atención? Es cómo están grabados los tipos. Sí. Porque vos decís los tipos, los taxistas. Sí. Está como escondida la cámara. Sí. Vos decís, pero ¿qué onda? El tipo sabe que lo están entrevistando, evidentemente. Sí. Yo en ese momento dije, ¿qué onda? No se da cuenta que lo están grabando, boludo. En ese momento, después cuando caí en cuenta de cómo era la serie, cómo estaba estructurada la serie, Claro. ahí dije, no, es así. Claro. Es una búsqueda estilística. Claro. Y ahí también surge una de las cosas que quería hablar, porque por ejemplo, si buscamos, no sé, películas del viejo Hollywood, más referida a los tres grandes géneros que tiene en su momento, como eran el musical, el western o el policial, más puntualmente en el policial, en el cine negro, vamos a encontrar también esta idea del cronista o del investigador que narra los hechos, como por ejemplo en la película Double Indemnity o Doble Intimidad, donde tenemos... Doble indemnización, perdón, tenés razón. Gracias por la corrección. Doble indemnización, donde tenemos un tipo que llega a su oficina, está herido y de repente empieza a grabar cómo fueron sucediendo los hechos del crimen que cometió, junto con una mina. Lo mismo pasa, creo, si no me equivoco, en The Big Sleep con Humphrey Bogart, que también es una película que es medio un quilombo, no entendés nada, pero tipo el tipo es lo mismo, digamos. Es esa persona que a través de su investigación, a través de cómo va narrando las cosas, el narrador de su historia va contando cómo fueron transcurriendo los hechos de la investigación. Entonces, a partir de ahí podemos denotar un montón de características comunes con esta serie. De hecho, Polosecki, a través de este personaje, que eso es lo particular también, acá no hace de sí mismo, sino que él interpreta a un guionista de historieta que para escribir historias se inspira conociendo gente en la calle. Vos sabés ustedes saben lo primero que le pregunté a cuando nos sentamos acá. Claro, yo un pelotudo, porque... Pero que decilo. Che, ¿sabés que no encontré ninguna historieta que haya escrito Polosecki? Y me dice, y claro, boludo, no escribió nada. Y me dice, y claro, boludo, no escribió nada. No escribió nada porque era ficción. Era ficción eso. Y encima me decía, si los dibujos que aparecen ahí los dibujó él, no, ni siquiera, los contrataron a un dibujante para el capítulo y bueno. Es un espectáculo, chabón, es un espectáculo. Eso. Y aparte eso es lo interesante, es una mezcla de un montón de cosas, porque por un lado tenés los dibujos de la historieta, por otro lado tenés la crónica, por otro lado tenés el periodismo, por otro lado tenés el cine, por otro lado tenés como una mezcla de todo que conjuga en una misma cosa para crear algo genial. Y lo que lo hace genial es que sea homogéneo. Es algo bien armado y es una sola cosa. No es que vos
decís, bueno, acá empieza la parte de ficción, acá empieza la parte... No, vos no sabés esas cosas, no las sabés, las tenés que suponer. Claro. Y aparte, acá surge lo interesante, porque de hecho recopilé un par de características, o más bien le pregunté a un par de amigos periodistas, les dije, ¿podrían darme como su opinión respecto a lo que es el cronista? Y ahí van a salir los audios que van a escuchar a continuación. Hola, mi nombre es Fernando Villarroel, los saludo a los oyentes del podcast Joyas Nacionales. Soy periodista, soy productor. La crónica para mí es una herramienta que tienen los periodistas para poder contar una sucesión de hechos. La crónica nos permite no solamente contar el hecho en sí, sino también poder casi retratarlo para que funcione con la mayor descripción posible, para que funcione como un registro de una época, de un momento, de una secuencia. Es un género que conecta mucho con lo literario y también con lo cinematográfico. Digo, es el momento en el que el periodista posiblemente tenga más vuelo como escritor. No obstante, creo que debe ser lo más fiel a la realidad. No por tener vuelo literario, no por tener ese coqueteo con el arte, puede mentir. Debe ser lo más fiel ese retrato a la realidad y permite entender un montón de cosas, contextos, olores, vivencias, sensaciones. La crónica de un hecho es fundamental para poder entender un momento específico en una época específica. Hola a todos, espero que estén bien. En relación a la pregunta sobre la crónica es un género periodístico que tiene muchas formas y ofrece un montón de variedades y de posibilidades, pero que tiene una premisa básica, innegociable, que es que lo que cuenta debe ser verdad. Un cronista debe contar la verdad. Lo mismo que le pasa a un documentalista en el lenguaje audiovisual. Ahora bien, como decía antes, la crónica ofrece un montón de posibilidades de contar esa realidad. Como decía el escritor santafesino Juan José Saer, no es lo mismo el caballo de Di Benedetto que el caballo de Faulkner, ¿no? Di Benedetto y Faulkner, dos escritores distintos. ¿Por qué? Porque si bien están hablando de caballos, bueno, cada uno tiene su propia poética. Y a pesar de que ellos no son cronistas, tienen igual hay un punto ahí, ¿no? No es lo mismo hablar de un caballo en un caso que en el otro, por más que se trata de caballos. Acá es lo mismo con la crónica. Y en el caso de Polo Secchi, por ejemplo, uno puede pensar en los trenes de la provincia de Buenos Aires como un elemento que ya está en la realidad, pero después depende del cronista, depende de la mirada, de la perspectiva, del proyecto que tiene el autor para llegar a un resultado o para llegar al otro. Todos recordamos escritores o directores de cine que cuando hablan de determinado tema nos parece fascinante y tal vez si otro autor habla de ese tema ya no nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque lo importante no era tanto el elemento de la realidad, sino la mirada del cronista o la mirada del documentalista, la mirada del director. Básicamente, la mirada del autor. Y ahí va, en relación a todo esto que estaba diciendo, era como que ahí surge también lo interesante porque creo que no hay muchos productos o no hay series, no hay pelis argentinas o no hay o programas ni siquiera de tele que sean como esto, que agarren características. Ni en pedo, Es como, viste, olvídate. y eso lo hace particular y muy único. Eso es lo que lo hace increíble. Eso es como muy interesante. Y sí. Y ahí... Aparte, también volviendo un poco al episodio de los taxistas, que a mí personalmente creo que es el que más me gustó. Justamente también lo que es la elección de los personajes a entrevistar. Claro, porque aparte... También está pensada. Dejate de joder. Totalmente. Pero aparte también, por ejemplo, vos ves... Por un lado ves un tipo que supone que es un taxista retirado. Sí. Vemos la casa de él y tiene una casa particular. Vos decís, esto es como casi una mansión. Tipo, Claro. ¿Cómo es posible que un taxista tenga una recasa? Claro. Y ahí es donde surge una entrevista
la que el tipo va contando las experiencias de su vida y cómo se convirtió en taxista. Después, una mina que vos decís, es muy raro ver de por sí chicas que conduzcan en taxi, y cuando vos van indagando, van conversando con esta mujer y te cuenta las experiencias que le trajo ser taxista mujer, es como que decís, ¡fua! Esto es único. Sí, sí. Nunca me esperé tanto de... Y bastante jodido. Muy jodido, boludo. Totalmente. Es tremendo. Totalmente. O tipo, también por ejemplo, el tipo que tiene anteojos pero largo, que tiene un montón de cosas metidas en el auto, radios. Todos los chiches. Todos los chiches, exactamente. Sí. Vos ves, y él te va contando las experiencias de vida, como casi un juez lo mete en la cárcel pensando que era culpable de un crimen que al final después se descubrió que no es. No, ¿Cómo lo discriminaban por su aspecto? De todo. ¿Cómo lo discriminaban por su aspecto? El tema del episodio de los callejeros, boludo. También. Que está el de ahí yo pensaba, siempre en realidad, pensaba que el tema de la policía, que la policía tiene como medio mal visto entre la sociedad. Pensé que era algo moderno, algo de ahora. En el 90 y tantos también la policía se la veía como basura, como mierda. O sea que esto es una demostración que vienes pasando de hace ya un rato. Sí, bastante. Y aparte también es interesante, porque, o sea, esto también te quiero preguntar, ¿vos conectaste con el dúo, esas dos personas que hablaban de la banda de rock? ¿Vos conectaste? Porque, viste, vos como tenés un pasado así de banda de rock, musical, todo, te quería preguntar... Sí, igual... O sea, no sé si te sentiste identificado, pero te quería preguntar... No en el sentido de banda de rock, porque lo que yo tuve de banda de rock no... No duró mucho, fue más un pasatiempo eso, la verdad. El que tendríamos que preguntarle es a Sebas. Sí, totalmente. Que algún día hay que traerlo al programa, pero bueno. Algún día lo vamos a traer. Algún día. Obvio. Pero entonces me sentí identificado con ellos. No por el tema de la banda, porque una banda hoy en día tenés 4 amigos al pedo y ya tenés una banda, no es por eso. Sino más que nada por las cosas que cuentan, boludo. Esa hermandad de la amistad que se tiene con su grupo, ¿entendés? Eso me llamó la atención, por ejemplo. Está buenísimo. En parte también es curioso, porque viste que en ningún momento la imagen hace como especulación, no hace estigmatización, no cuestiona a los personajes que vemos, a las personas, sino que al contrario, nos invita como a reflexionar y a conocerlos. Claro, porque ahí justamente en ese capítulo es cuando te dice que la policía era una mierda. Pero porque era una mierda porque estigmatiza justamente por cómo se ven los tipos. ¿Qué vos decís? Vos decís, boludo, tenés una cresta y tenés el pelo pintado. ¿Qué personaje, boludo? Ahora es algo totalmente normal, claro. ¿entendés? Pero capaz en aquel momento era otra cosa. Claro, los veían como los raritos. Pero aparte también, por ejemplo, en el episodio de fútbol, que es cuando están con el grupo... Sí, capítulo, la verdad que vos decís, amigo, tanta pasión vas a tener por el fútbol. Claro, porque aparte, viste, tenés por un lado... A ver, pará, quiero aclarar algo. Eso. A nosotros dos no nos gusta el fútbol. A mí sí, pero tampoco es que soy un fanático acérrimo. ¿Entendés? ¿Vos jugás al fútbol? Jugué, y juego si me invitan, pero tampoco es que soy un fanático acérrimo. Pero digamos, ¿vos disfrutás de jugar al fútbol? Sí. ¿En serio? Sí. Mira, no como sabía. Disfruté cuando hacía... Bueno, a mí no me gusta el fútbol. Bueno, me parece el deporte más aburrido que existe en la Tierra. Claro. Aburridísimo. O sea, deportes aburridos, fútbol y abajo natación. ¿Me entendés? La natación. Aburridísimo, boludo. No sé cómo a la gente le gusta, pero bueno, a la gente le gusta. Y bueno, en cuestión con el capítulo entonces... No, en cuestión con el capítulo que la gente que, por ejemplo, vive en el estadio.
esperando justamente a ser elegido para jugar a primera, boludo. Claro. Vos decís, amigo, tanta gana tenés de hacer eso, chabón. Es que aparte también muestra tipo lo difícil que es Claro. ser realmente un jugador de fútbol para jugar en primera, encima en Argentina. Ni siquiera te estoy diciendo en la élite europea, donde están los mejores clubes. No, acá, ¿viste? ¿Entendés? O sea, si ya de por sí acá es difícil, imagínate de otros lados. Y aparte también, lo que tiene... Estamos hablando de personas de 30 años para arriba. Claro, eso. Gente ya mayor. Ya mayor, ¿entendés? Y encima también es interesante porque el tipo decía, no, bueno, yo tengo un par de amigos que juegan en clubes del descenso y que, bueno, sin embargo, les alcanza para vivir. Y yo creo que eso es lo que voy a terminar aspirando, porque la verdad que si no me termino eligiendo... Es como que también muestra un poco el estilo de vida de estas personas, ¿no? Y de hecho también cuando conocemos el personaje de la vieja... La que es hincha de... Ah, sí. Bueno, viste que ella es como que en un momento le pregunta, ¿y vos alguna vez conociste el amor de alguien? ¿Qué sé yo? No, yo nunca me casé ni nada. ¿Y por qué no? Porque mi casamiento es con San Lorenzo, creo que dice. Sí. Es como que vos decís, mirá qué tan lejos es capaz de llegar la gente. Por el fútbol, boludo. Y vos decís, es increíble. Y lo mismo con el grupo de amigos de 40 años, que eran como los hinchas más acérrimos de San Lorenzo, que encima te cuentan una anécdota increíble, que es que un día agarran un revisor y dicen, tenemos que irnos a Corrientes. Ah, la calle Corrientes, no, la provincia de Corrientes. El tipo dice, no, pero no puedo, digo, la provincia, no, mira, nosotros te pagamos el viaje, no importa, pero nos tenés que llevar porque juega San Lorenzo contra un equipo de allá de Corrientes y dice que tenemos que ir a verlo. Oye, pero pará, tengo que convencer a mi mujer para hacer ese... Entonces van con la mujer del remisero y tratan de convencerlo para que lo lleve. Y la mía dice, mira, la única forma que te deje que mi marido te lleve a Corrientes es si me paga 250 lucas. Y los tipos cuentan que recolectaron las 250 lucas y le pagaron a la mujer del remisero. O sea, es increíble. Es delirante, boludo. Es un delirio. Es que aparte esa es una historia que vos decís, esto pasa en la ficción, no pasa en la... Y vos ves cómo te lo cuentan los tipos con una naturalidad y con una anécdota tan increíble. Decís, no, es increíble. Algo que... Porque ese capítulo tiene un audio asqueroso. La sí, verdad eso no... sí, como que muy, muy maltratado el audio, pero creemos que es más por una cuestión... Sí, una cuestión técnica, lógicamente. Que no refería a la serie, sino cuando lo subieran. Sí, Cuando, boludo, cuando el tipo le pregunta, ¿qué haces si te vas a primera con tu familia, qué sé yo? Y si sos normal, si sos un tipo normal, le dice, no, dejo el fútbol y voy con mi familia. Si sos un tipo normal. Claro, sos normal. Si sos normal, boludo. Era así, entendí bien el audio. Sí. Si sos normal, dejás el fútbol y vas con tu familia. Pero si sos un enfermito como estos... Sí, si sos un hincha acérrimo. Bueno, si sos un hincha acérrimo... Sí. Entonces no, tenés que dejarlo. Tenés que dejar a tu familia, capo. Es increíble, o sea, es como que tiene un nivel de convicción así, directo, acérrimo y seguro. Decir, bueno, es el fútbol mi familia, el fútbol. Corta, boludo. Es como, eso es como lo fascinante también del capítulo, que es como que te metes en la mente de estas personas, ves su manera de pensar y encima lo comparás con tu manera de pensar y cómo eso contrasta. Claro, porque por ejemplo a mí una persona que le aburre el fútbol hasta en el mundial, me aburre, en serio lo digo en serio porque si no soy un careta, me aburre. Y veo este capítulo y no lo puedo creer, ¿me entendés? Te juro por Dios que no lo puedo creer. O sea, me cuesta empatizar con esta gente justamente por el movimiento de pensamiento distinto que uno tiene, ¿no? Que es totalmente respetable, sí, lógicamente, y admirable en muchos puntos. Pero bueno, tiene como esas cuestiones que vos decís, bueno, esto quizás no conecto, ¿viste? Y claro.
Pero también es interesante porque aparte de lo que tiene interesante los capítulos es que no solo se enfocan en un rubro, en una cosa puntual de la vida, sino que a través de eso se enfoca como en distintos puntos de vista que vemos de eso. Porque por ejemplo en ese mismo capítulo vemos gente que trabaja en las canchas de fútbol, por ejemplo. Claro. Que eso es lo que tiene interesante, visibilizar aquellas personas que no son visibilizadas. Aquellos que no se les da la atención que deberían de tener. Que eso es lo que también tiene interesante el programa y lo que le da como sentido al nombre, el otro lado. Que hecho es curioso porque en realidad se iba a llamar el lado oscuro. Pero ¿Por qué después, sacaste ese dato? porque hay una entrevista con Sofovich en la que hablan de Polo Secchi, creo que es parte del documental ese que te digo de la muerte de él, y en un momento él menciona que dice que cuando le presentaron la idea del programa, cuando ya había aceptado, que Fabián lo iba a llamar el lado oscuro, y él se le acerca y le dice, no, pará, pero esto no es el lado oscuro, o sea, no necesariamente el lado oscuro, porque dentro de todo ese lado que vos mostrás, hay una belleza, hay una grandeza, hay una luz, pero que ese otro lado no necesariamente es oscuro, es otro lado. Claro. Y de ahí surgió el nombre. Otro lado. No le propuse el programa, esto fue cuando yo asumí la intervención en ATC, la asumí en julio del 91, y muy cerca me había pedido una entrevista, yo lo conocía por referencia, sabía ya de su trabajo y admiraba muchas de las cosas que había hecho, y inmediatamente le di la posibilidad del programa. Él tenía como título El lado oscuro. Y yo le dije que no creía que fuera oscuro lo que él mostraba, que había luz en lo que él mostraba. Era simplemente otro lado, pero no tenía por qué ser oscuro. Y de ahí surgió, y le sugerí, basado en lo que él había propuesto, de que fuera el lado oscuro, y con este argumento, que fuera del otro lado. Creo que él mismo calificaba incorrectamente lo que mostraba. Yo creo que lo que mostraba Polo y él mismo tenían luz propia. Yo no creo que sea un personaje que armó. El personaje era el mismo. Yo creo que era totalmente auténtico, era muy honesto, Polo. Creo que esa honestidad lo llevó al final que tuvo. Y ahí ya está, como que quedó para la historia y quedó identificado con el programa. Y después, bueno, cuando surgió el otro, El Visitante, medio lo mismo, pero enfocado por otro lado, que es visitar aquellos lugares que quizás no se conocen tanto, ¿no? Como por ejemplo, esa no la vi. Como por ejemplo, una parte de Río Negro, no sé, que es como que visita un río puntual en una zona puntual y conoce como las comunidades de ahí, el chabón. Entonces, nada, como eso, el visitante, el que visita. Y nada, es como eso también tiene interesante. El otro lado, como que revisita diferentes personas que son distintos puntos de vista de una misma cosa, como por ejemplo el de los trenes, ¿no? Sí. ¿A vos qué te parece ese capítulo? Me dio mucha impresión, boludo, cuando el tipo cuenta, cuando el tipo se tiró en tren, tren, que es el que le cortó la pierna. Ah, eso. Ahí que le vio la cara, boludo. Esa es la cuestión. Esto para los que no vieron, en el capítulo se nos cuenta a través de... O sea, hay un tipo al que entrevistan que es un conductor de tren que cuenta que uno de los gajes del oficio es que haya suicidas que cuando ven que se aproxima el tren se tiran y se matan. Y bueno, nada, y es como que le pasó de todo, pasaron autos, pasó gente, de todo tipo de cosas, y nada, y una de esas cuestiones es la que cuenta Gonza. Sí, como que en realidad el suicidio, si vos trabajás en el tren, te dicen que es algo cotidiano, que es algo que tenés que en algún momento te va a pasar, ¿entendés? Que encima es terrible. Que encima el tipo que entrevista ahí, Polo Secchi, donde yo me estoy refiriendo, te dice, no, porque los tipos se habrá suicidado a lo largo de mi vida un montón de gente. Pero este tipo yo le vi la cara. Y esa fue la diferencia. Y eso fue, me agarró algo, boludo. A mí me agarró algo. Es decir, y aparte es como escalofrío, es decir, Sí. estoy viendo la muerte de una persona
La cara, boludo, imagínate verle la cara a un tipo que vos mismo estás pasando por arriba. Debe ser jodido eso. Horrible, totalmente. Y aparte, qué sé yo, es como el capítulo con el que uno más quizás le impresiona lo que cuentan los entrevistados, ¿no? Porque uno dice, los trenes, bueno, ¿qué puede salir de interesante de un tren? ¿Viste? ¿Qué puede...? Boludo, ¿qué puede salir interesante de un taxista? Me está También, jodiendo. lo mismo del taxista. ¿Qué puede salir interesante? Y eso es lo que lo hace único. Sí. Eso es lo que lo hace interesante. El mostrarte que hay algo más allá de lo que conoces. Y eso creo que es una de las grandes cualidades que tenía Fabián, ¿no? Sí. Fabián Polosegui. O Polo, como le decían sus amigos. ¿Tenés algo que agregar? Creo que no tengo nada más que agregar. Ah, bueno, nada, tipo... Una de las cosas que sí quería mencionar era que, bueno, si quieren saber más al respecto a Fabián Polosegui, respecto al otro lado, algunas cosas se pueden encontrar en YouTube. Nosotros recopilamos la mayor información posible para comentarla acá, para hablar de diferentes cuestiones. Bueno, nada, y también mencionar cómo dos ramas o dos rubros completamente distintos, como son el periodismo y el cine, pueden coexistir, ¿no? Si quieren saber más al respecto de quién era Fabián, pueden encontrar un documental llamado La Vereda de la Sombra, que es un documental dirigido por Gustavo Alonso, que agarra un montón de gente que lo conoció a él, que es unos años después de la muerte de él. Nada, y van contando a través cómo era él, digamos, y cómo fue su misteriosa muerte. Después también ¿Hay alguna sospecha? Porque yo no investigué absolutamente nada. ¿Hay alguna sospecha de qué pasó? Sí, de hecho, hay un archivo de archivo de film que encontrás en YouTube. Archivo de film, boludo. Tiene de todo el tipo ese. Que resulta que hay un programa en el que agarra uno de los mejores amigos de Polo, que, o sea, estaba en un programa de Jorge Rial, viste que siempre como es el tipo polémico, qué sé yo, y agarra un tipo que era un amigo de Polo y trata de generar como, no le importaba realmente la noticia, sino que le importaba generar algo para vender, y él como constantemente va a saber que en la entrevista está como buscando el titulazo para vender. Y bueno, y ahí es como que el tipo que era amigo de Polo como que menciona que hay una sospecha de que en realidad lo mataron. Y que hay un sujeto que al parecer era como un amigo que se había hecho entre comillas y que le manejaba su vida. Entonces, y nada, una cuestión medio rara, pero nunca más se supo. No entiendo qué onda el tema de este conductor de Rial. No, porque nada, es como de ahí es donde viene uno de los archivos de video que podés encontrar en internet que hablan respecto a la muerte y que hablan de esta posibilidad de que por ahí no se suicidó. Hace un poquito más de 2 semanas, muchos nos sorprendimos y 1000 preguntas nos empezaron a dar vuelta en la cabeza. Pero hubo una que nunca la tuvimos en cuenta. Por lo menos yo no la tuve en cuenta, que fue la posibilidad de un homicidio. Nunca la tuvimos en cuenta porque, bueno, las primeras versiones hablaban de un suicidio, de arrojarse debajo de una máquina o de un vagón en santos lugares. Pero la semana pasada apareció Miguel Ángel, que lo ven de espalda, obviamente, porque, bueno, tratamos de cuidar... Él quiere dar la cara, pero tratamos de cuidarle, por lo menos, hasta ver cómo reacciona ante todo esto la gente que puede verse involucrada. Estamos cuidando su seguridad. Miguel Ángel es amigo de Polito. Fue amigo de Polito. Estuvo muy cerca de él en estos últimos tiempos, cerca de él en las investigaciones y cerca de él en una investigación muy especial. Él se acercó y nos dio su testimonio, realmente nos conmovió, por eso lo convocamos hoy. Y la primera pregunta, Miguel Ángel, es, bueno, ¿cuál era tu relación con Polito? Bueno, mira, fuimos muy amigos. La amistad nuestra empezó en el año 87. Trabajé, lo conocí a él pasándole informes, ¿no? Y bueno, a raíz de eso nació una amistad y empecé a colaborar mucho con él. En los trabajos de investigación de Polito. Exactamente. Ahí investigabas vos. Últimamente estaba investigando él, ¿no? Estábamos investigando juntos todo un tema de drogas y
La venta de droga, más precisamente éxtasis, ¿no? Éxtasis y, bueno, y otras hierbas. ¿Esto acá en Capital, en el Gran Buenos Aires? Mira, en Capital, dentro de un par de boliches y también, bueno, lo voy a decir, la Ciudad Oculta. En Ciudad Oculta. Es una red de traficantes de Ciudad Oculta. Polito lo estaba haciendo ¿para qué? Porque no tenía un programa en el aire, nada. No, teníamos un proyecto exactamente, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Precisamente basaba en todos aquellos que no se esconden, que tratamos de dar la cara para que la justicia sea justicia. ¿Por qué Polito apareció en Santos Lugares? ¿Cómo fue ese último día? El martes 3 yo lo esperaba en casa, ¿no? 12:30 me llama por teléfono diciéndome, mira, me demoré un poco pero me encontré con Alejandro. Ahora vamos a decir quién es Alejandro. Ajá. Eso fue, él estaba en Tigre. No. Ajá. No. Él había estado en Capital. En Capital. Te llama desde Capital. Me llama desde Capital. Bueno, no sé de dónde me llamó, porque como te expliqué el otro día, la central mía corresponde a Enter, ¿no? Y no tengo acceso al detalle de llamada. Ajá. Pero él te llama a 12:30 y te dice, voy para tu casa. Me llama a 12:30, me demoré un poco, espérame. Calculé que más o menos 1:30, 2 menos 20 tendría que haber estado en casa. ¿Y no llegó? No llegó. No tendría por qué haberse bajado en Santos Lugares. ¿Santos Lugares queda camino a tu casa? Sí. ¿Y no se puede haber bajado por algo? No tendría por qué haberse bajado. Y obviamente el tren lo tomó. Ahora, ¿y él qué estaba? ¿Estaba dentro de esa investigación? Él te llama y te dice que la reunión con Alejandro... ¿Quién es Alejandro? Alejandro, mira, según me había comentado Polo, era una persona que compraba y vendía programas de televisión. Ajá. ¿Y tenía que ver con el tráfico de drogas? Supuestamente sí. Se tuvieron un encuentro y él entregó una lista, ¿no? Exactamente. Nos pusimos a trabajar el día que nos encontramos, el martes 19, que nos encontramos en Coronel Díaz y Santa Fe. Este señor, Alejandro, al llegar yo, es como que se puso un poco nervioso, le dio un sobre y un sobre a Polito. Un sobre a Polo. El otro día te pregunté si no podía ser otra cosa. Era un sobre papel madera finito. Obviamente era papel. Era una lista que estaba buscando Polito. No sé si le dio la lista, porque yo le dije, dice, después te lo muestro. Nos pusimos a trabajar, se nos hizo tarde, bueno, y nos fuimos. El martes, dice, total, el martes 3 yo voy a estar en tu casa. Y nunca llegó. Y nunca llegó. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Polito? Me enteré por los medios. Tipo, qué sé yo, nunca se investigó a fondo porque el caso quedó archivado como suicidio. Igual que el polaquito, ¿te das cuenta? Muy raro, bro. Muy raro todo. Muy raro. Muy raro todo, viste, Tango Feroz, el polaquito, Polo Secchi, no sé, siempre que hay como una sospecha de que lo archivan como suicidio, ¿viste? Acá... No sé, acá yo veo que de repente nosotros acabamos igual. No, ojalá que no. Bueno, que conste que estos programas quedan como... Que conste que no nos vamos a matar. No nos vamos a matar, eso lo dejamos por hecho. Bueno, última pregunta. ¿Qué te pareció en conclusión El Otro Lado? Una joya, boludo. Una verdadera joya. Una joya que todos tenemos que ver al menos un capítulo. Yo recomiendo El Taxi. Es con el que más la pasé bien, la verdad. Yo creo también lo mismo. A mí me gustó más el de la estación terminal de los trenes, pero hay un montón de capítulos referidos a un montón de temas interesantes, a un montón de personajes interesantes. Ustedes si quieren ver alguno del otro lado, ni se fijen de qué se trata. Toquen y si les gusta piola, fenómeno, genial, es la idea, y si no, bueno. Puede pasar, qué sé yo. Puede pasar, ¿entendés? Pero la verdad que lo dudo, no creo. Sin ningún tipo de dudas, esto marcó un precedente de cómo hacer periodismo en la tele y de cómo hacer una crónica mezclada con el cine y un montón de cosas más, dejando un legado inmenso hasta el día de hoy, por más breve que fue todo lo que él hizo. Y nada,
Hasta la próxima. Hola. Capital, gordo. Te sale 40 pesos media hora por una participación. Y a 200 metros venía la policía a matarnos.